Hola, yo soy Camilo Tobón, soy oftalmólogo, retinólogo, especialista en mácula, miembro y socio de la Clínica Oftalmológica del Café y hoy quiero compartir con ustedes algunos detalles que me parecen importantes respecto a la recomendación en la selección específicamente de las monturas. Hoy no vamos a hablar de lentes en especial, pero sí me parece que vale la pena tener en cuenta estas recomendaciones antes de vender una montura a un paciente. Eso nos puede, primero, redundar en una mejor asesoría, seguramente les van a llegar más pacientes, los pacientes van a quedar más satisfechos y sobre todo vamos a disminuir el número de reclamos o inconformidades. Entonces, perdónenme, les comparto pantalla. Algunas recomendaciones iniciales. Pues primero, ustedes tienen que definir cuando van a escoger una montura si la gafa es de sol o va a ser para uso pues formulado. Si son del sol, usualmente tratamos de usar unas monturas más grandes porque la idea no es solo proteger los ojos, sino la piel de la región periocular, que es bastante delicada. Lo otro es definan si el paciente tiene alguna actividad especial, es decir, si necesita como protección, vamos a buscar unas monturas más amplias, un material diferente. Si son niños y tienen riesgo, por ejemplo, de que se dañen, entonces vamos a buscar monturas más flexibles. Después de haber tenido esa consideración, definan si el paciente quiere un estilo deportivo o un estilo informal o un estilo casual. Esto es importante porque dependiendo de la montura, ustedes pueden modificar la expresión del paciente y lo que quiera proyectar. Me explico. Cuando tenemos monturas rectas en la parte superior, estas monturas dan una característica mucho más seria. Esa la recomiendo en pacientes que quieren proyectar mayor edad, por ejemplo, un sacerdote que era muy joven pero tenía un cargo alto dentro de su comunidad y no le creían porque era muy joven. Entonces buscamos una montura recta y esto da un aspecto mucho más serio, mayor y un poquito más de distancia. Obviamente cuando queremos cambiar un poquito el aspecto, vernos más juveniles, entonces vamos a irnos hacia otro tipo de diseños que ya vamos a hablar más adelante. Es muy importante que el paciente se sienta a gusto, que se sienta cómodo. No necesariamente todos los criterios de los que vamos a hablar aquí coinciden, es decir, no se cumplen todos los criterios, pero hay que buscar darle prioridades a las expectativas del paciente. Hablemos un poquito de la cara en general. Mire, las cejas son súper importantes. Las cejas son la expresión facial de nosotros. Si ustedes tapan las cejas, están afectando la expresión facial del paciente. Y inclusive en unos estudios se demostró que las personas que usan gafas tienen un 50% menos de probabilidades de lograr una venta. Entonces, utilizar unas monturas muy grandes, las gafas oscuras cuando estamos hablando, o cuando necesitamos usar gafas y el paciente tiene que usar gafas y tiene contacto con la gente y debe ser convincente, siempre recomendamos un muy buen antirreflejo para que se vea su expresión facial, se vea la expresión de sus ojos y obviamente buscamos que no se curan las cejas. ¿Listo? Entonces, respecto a las cejas, si las cejas son muy delgadas, eviten recomendar monturas gruesas. Perdón, cuando las cejas son delgadas podemos compensar, digamos que todo esto es buscar como equilibrar, siempre buscamos equilibrar. Entonces, cuando son cejas muy gruesas, evitamos recomendar monturas gruesas porque queda la cara muy llena y quedan como caricaturas, pues suena muy feo, pero es verdad. Entonces, cuando la ceja es delgada, buscamos una montura un poco más gruesa, pero si la ceja es gruesa, procuren no recomendar unas monturas muy gruesas porque quedan las caras muy llenas y no se ve agradable. Lo otro es respecto a la curvatura de la ceja, sugieren que la montura lleve la misma curvatura de la ceja. ¿Listo? Entonces, respecto a cejas, no cubrirlas idealmente, excepto en gafas oscuras de sol, que lleve la misma curvatura y si la ceja es muy gruesa, una montura delgadita. Respecto a la nariz, ojo, la nariz es súper importante. ¿Por qué? Primero, porque si la nariz es muy gruesa y le ponemos una montura gruesa, la cara queda muy llena. Entonces, lo que les digo, quedan como esas caricaturas donde va la nariz y las cejas todo pegado a las gafas.
Eh, si la nariz es gruesa, busquen sobre todo en el puente, que el puente sea delgado. Si la nariz es delgada, pues entonces volvemos y jugamos con el tema de equilibrar, de poner un puente nasal un poco más grande. Pero ojo, esto sí es súper importante, sobre todo cuando van a recomendar gafas formuladas con progresivo. Resulta que muchas narices en nuestro medio, porque se han caído, porque nacieron desviadas, porque tienen crecimiento de los cornetes, entonces la base es un poquito asimétrica. Esas narices son asimétricas, son puentes nasales anchos. Si esas narices asimétricas y ustedes no tienen en cuenta eso y ponen unas monturas que son de pasta, es decir, que no tienen paticas, esas gafas van a quedar diagonales. Si una montura queda diagonal, no hay quien le cuadre el centro óptico de esas gafas y menos en un progresivo. Entonces vamos a tener quejas porque el paciente dice que no ve bien con sus gafas, obviamente porque los son centros ópticos quedan descentrados, pero cuando ustedes toman la medida de altura les va a dar parejo. Esa es una queja y un motivo de reclamación muy frecuente. Entonces, ojo, miren muy bien la nariz y pónganle la montura al paciente. Verifiquen que la altura sí quede simétrica. Si no, recomienden gafas con paticas, porque las paticas sí las podemos abrir para un lado o para el otro y esas paticas las podemos inclinar de modo que no queden así apoyadas. Entonces, en ese caso, siempre con paticas, le digo yo. Bueno, respecto a la cabeza, es otra cosa súper frecuente que pasa. Miren la cabeza de lado. Cuando ustedes miran de lado, hay cabezas o que son más corticas o que son muy largas. Si la cabeza es muy larga, ustedes pueden poner una pata gruesita para que se vea como compensadita, ¿cierto? Si la cabeza es cortica, procuren patas delgaditas, porque si no se va a ver todavía mucho más cortica. Y lo otro es que las patas deben quedar siempre bien apoyadas en la oreja y girar después del surco de la oreja, no antes. ¿Qué pasa si las patas quedan corticas y se apoyan antes? Las gafas van a tener una inclinación, entonces van a tener astigmatismo, se van a clavar más en la nariz, van a tallar en las orejas. Y si son muy largas las patas, cuando el paciente se acueste, las gafas se van a ir para arriba, entonces van a ser súper incómodos y parecen gafas prestadas. Entonces, ojo con estas recomendaciones de las cejas, la nariz, la cabeza y las patas. ¿Ok? Ahora vamos a analizar el tipo de rostro. Yo lo que uso en mi consultorio son aplicaciones gratuitas en el celular donde tomamos una foto del rostro, identificamos las prominencias óseas, perdónenme, verá, y de acuerdo a esas prominencias óseas definimos el tipo de rostro. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Aquí se trata de balancear. Si tenemos caras que son muy anguladas, como estas que hablamos de triángulo invertido, rombo o diamante, esas o estas inclusive estas caras cuadradas, donde las prominencias óseas son muy evidentes. Las prominencias óseas son este diámetro bitemporal, este área malar y aquí el ángulo del maxilar. Esos tres ángulos nos van a determinar los puntos de referencia. Y si tenemos caras muy cuadradas y le ponemos una montura cuadrada, ese aspecto se llama un aspecto bizarro, que es como todo lleno de rectángulos. Eso da un aspecto mucho más serio y genera menos confianza. Por el contrario, si tenemos una cara redonda y le ponemos una montura redonda, la cara la hace ver más redonda, como más cachetones. Ojo, porque hay pacientes que no seleccionan adecuadamente el tipo de montura y quedan muy inconformes. Esto no es motivo de reclamación, obviamente, porque las gafas van a quedar bien montadas, pero son pacientes que quedan súper inconformes y al mes o a los 2 meses están súper aburridos con esas gafas. Entonces, miren, estos cuadros de recomendaciones es muy práctico, pero en general, ¿qué les digo? Las gafas tipo aviador y las gafas tipo avispa o mariposa son gafas que van bien con todos los tipos de montura. De lo contrario, las caras redondas van bien con monturas más geométricas y más cuadradas y las caras más anguladas van bien
con monturas más ovaladitas, más redonditas. Miren. Obviamente esta tabla también les queda ahí en el video y la pueden usar si lo necesitan. Ahora, hay una cosa súper importante y es saber el fitting de la montura. A esto se refiere especialmente la charla. ¿Por qué? Miren lo que les mencionaba. Siempre las gafas tienen tres números. Espero que sepan para qué es y cómo medirlas. Este es el primer número, que es el diámetro bitemporal. El segundo número es el ancho del puente nasal. Y el tercer número es la distancia de la pata. ¿Listo? Esto está dado en milímetros. Ahora, ¿cómo mire, aquí está la tabla de cuánto debe medir. Yo como lo mido, tengo una cosa que se llama un pie de rey, que es como una reglita con las paticas así que uno le va abriendo, y mido el diámetro bitemporal. Ya de acuerdo a ese diámetro bitemporal, voy a esta tabla y ya más o menos sé cuál es el diámetro el tamaño de esas gafas. Mire, una cosa muy importante. La pupila, la niña del ojo, debe quedar centrada en el eje horizontal. Estas gafas son muy pequeñas para este paciente y estas gafas son muy grandes para este paciente. ¿Qué pasa ahí? Primero que si son muy pequeñas, van a estar tallando acá bitemporal y eso va a empezar a tallar, a cansar y a doler. Pero si son muy grandes, ojo, por ejemplo, con los pacientes con progresivos, recuerden que los progresivos tienen unos corredores de distorsión. Si a este paciente le ponemos un progresivo, va a quedar viendo súper mal. ¿Por qué? Porque va a quedar viendo por su corredor de distorsión y no va a quedar viendo nada. Lo otro es que recuerden, sobre todo en las gafas de miopía, son bicóncavas, es decir, el centro es más delgado que el borde. Si no quedan bien centradas, el borde aquí grande va a ser muchísimo más grueso, más ancho, se va a ver mal, se va a ver el borde por fuera de la montura y va a quedar mucho más pesado. Entonces, si queda bien centrado, los dos lados van a quedar equilibrados, va a ser una montura estéticamente mucho más bonita, unas gafas más bonitas y va a quedar mucho más liviano. Entonces, ojo con el centramiento en el eje horizontal que debe quedar más o menos así. Si ustedes miden de acá a acá, la pupila debe quedar exactamente en la mitad. Eso es lo primero. Cuando se pone lo otro, perdón, es respecto a la pata. Miren que la pata debe girar sobre la oreja, no antes de la oreja ni mucho después de la oreja. ¿Listo? Miren, esta es una pata que queda corta. Ojo con el puente nasal. El puente nasal, que es el segundo número, debe quedar bien ajustada, pero no debe rodarse. Es decir, no hay nada más desagradable que uno estar hablando con un paciente o con una persona y ella estarse subiendo las gafas, o cuando hablan que se les empieza a mover las gafas. Eso genera mucha desconcentración para uno como interlocutor y puede afectar en la calidad de la comunicación. Todos esos detalles influyen, por ejemplo, en el momento en que usted sea un vendedor o esté ofreciendo algo, tratando de convencer a otra persona. Cualquier cosa que lo desconcentre o le afecte la capacidad de expresar sus emociones o sus rasgos faciales va a interferir negativamente en la calidad del mensaje. Entonces, ojo, si la montura se desliza fácilmente o si deja marcas o deja un colorado o si las pestañas se están tocando, esa montura no está bien adaptada. ¿Listo? Entonces, miren que el puente nasal, este es un puente nasal demasiado amplio, elevado, debe quedar en la posición de las gafas. ¿Listo? Eso es respecto al fitting. Tienen que ser muy cuidadosos. Tómense el tiempo de ajustar bien esa montura. Las monturas uno le puede ajustar, pues obviamente las que son de paticas, las patas las podemos ampliar, las podemos cerrar. Acuérdense que si tienen las narices asimétricas, podemos jugar un poquito con esas, ampliar una o cerrar otra. Si le están, hay veces esas monturas quedan, las patas quedan como verticales y empiezan a apoyarse acá porque la nariz es muy ancha. Ustedes pueden ampliar esas patas para que quede ajustada, apoyada perfectamente la base de la nariguera con la nariz. ¿Listo? Que no quede así de borde o que no quede así clavada, porque les va a tallar.
Ojo cuando los pacientes deciden cambiar como la espuma de la nariguera por una más gruesa, porque cuando la cambian se pone más gruesa, muchas veces ponen unas monturas, unas almohadillas de silicona y hacen que la nariz se suba o las gafas se suban y el centro óptico queda descentrado. Entonces esos pacientes ya quedan inconformes específicamente sobre todo en gafas progresivas. Las gafas progresivas dependen mucho del centramiento óptico, tanto en la visión de lejos como en la visión de cerca. Esas gafas progresivas, si no quedan bien centradas, el paciente empieza a hacer así y dice que está con dolor de columna, perdón, de cuello y no se las pone. O son pacientes que dicen que no ven bien y terminan haciendo reclamaciones y ustedes van, las miden y resulta que la fórmula sí es, pero no está bien centrada. Entonces, ojo con el centramiento, con las narigueras, eso les va a ayudar muchísimo. Eh, Hablamos entonces ya del tamaño, de la posición de la nariz, del tamaño bitemporal y de la pata. ¿Listo? Ahora, hay otra cosa que se llama el contraste. Esto ya es más de asesoría como de imagen, pero también es súper importante para que el paciente quede satisfecho, que se sientan que ustedes les dieron toda la información posible, que no salieron como, sí señora, esa es, ya salió. Porque los pacientes se dan cuenta cuando ustedes tienen la urgencia de vender unas gafas y no de dar una buena asesoría, el paciente lo percibe y no vuelve. Entonces, ojo con los contrastes. ¿Qué es un contraste? Es decir, en la cara procuramos no tener más de dos colores. ¿Listo? Entonces, miren que cuando hay un contraste muy alto en un paciente, por ejemplo, con piel oscura y una montura oscura, pero va a ser un contraste bajo. Por el contrario, si tiene una piel muy clara y ponemos unas monturas blancas, claritas o transparentes, el contraste va a ser bajito. Esos contrastes bajos son muy útiles porque no llaman tanto la atención, son mucho más sobrios, son para personas ejecutivas que no quieren estar llamando la atención. Los contrastes altos, como una montura blanca en una persona de raza negra o una montura muy oscura o de colores en personas de piel clara son mucho más llamativos. Ojo porque eso puede cansar y el paciente pues puede tener varias monturas y feliz, se cambia cada día o cada semana de montura, pero si solo tienen para una montura, esos pacientes están súper aburridos y empiezan a quejarse desde que no les gusta la montura, que al sienten algo y resulta que simplemente están insatisfechos porque llaman demasiado la atención, eso cansa, sobre todo cuando tienen más de dos colores. Entonces, mire, por ejemplo, este paciente tiene una piel blanca, tiene ya una ceja oscura y si usted le pone otro color acá, es decir, tiene blanco, tiene negro de la ceja, si le pone un rojo o un color llamativo, ya tiene tres colores, eso queda como una bandera. Entonces es muy chévere el primer día porque sí, se ven muy alegres, muy llamativos, pero eso no gusta para todos los días. Entonces tengan muy en cuenta ese tipo del contraste que se forma entre la piel del paciente, el color de la ceja y del cabello del paciente y el color de la montura. Usualmente los pacientes que solo van a llevar una montura y sobre eso van a montar sus únicas gafas, no van a estar muy conformes cuando tienen un contraste alto. Por el contrario, si quieren es llamar la atención, son personas extrovertidas, además dicen yo quiero tres o cuatro tipos de monturas. Yo tengo pacientes que tienen hasta 10 monturas diferentes con gafas formuladas. Obviamente, ojalá no les cambie porque si no les toca cambiar 10 fórmulas. Pero sí tienen muchos colores y para todos los vestidos y todo, pero eso es el 1% de la población. El 90% tienen una sola montura y con esas tienen sus gafas. Entonces, ojo con el contraste porque eso les va a generar posiblemente dolores de cabeza. Entonces, miren, un poquito del color de piel y las recomendaciones respecto a los colores, perdón, de monturas en pacientes dependiendo de su tipo de piel. Esos son tipos de piel que se llaman cálidos y a esos tipos de piel cálido les recomiendan eh, estos tipos de colores. Miren que son con piel clara le recomiendan un rojo púrpura, rojo, café o inclusive nacarados. Por el contrario, si son pieles más frías
o más crudas, le dicen. Tratamos de utilizar colores como el negro, el azul, el gris, perdón, el plateado o el púrpura. ¿Ok? También por el color de cabello uno puede recomendar unos tipos de color de la montura que vayan bien. Miren que para el cabello negro recomiendan azules y morados. Para los cabellos claros recomiendan doradas, verdes o nacarados. Si el cabello es gris, utilizan negro, gris, azul o blanco. Si el cabello es rojo, utilizan nacarado o verde. Y finalmente, para el color de ojos, aunque esto es menos relevante, miren que para los ojos colores azules recomiendan un azul o gris, para los ojos cafés recomiendan dorado, verde o nacarado, para los ojos verdes utilizan dorado y café. Esto es una guía pues de colores. Finalmente, eso era lo que quería decirles. Si tienen alguna duda, pues con todo el gusto. Pero insistirles mucho sobre todo en el fitting. Es decir, obviamente ya si es colores, formas de la cara y tipos de monturas es súper importante, pero el fitting, la selección, que esa montura quede bien ajustada antes de tomar las medidas es súper importante. Se van a eliminar muchos dolores de cabeza. Otra cosa que yo les recomiendo a mis pacientes, una vez ya han seleccionado la montura, es que se la dejen 5 minutos. ¿Por qué? Porque hay veces uno se las pone y se las ve muy lindas y quedó feliz, pero después de 5 minutos eso empieza a tallar aquí o acá las orejas. A mí me pasó con unas gafas oscuras y no me las volví a poner porque me tallaban. Entonces uno le dice, ¿sabe qué? Déjese las 5 minutos. Lo otro, por favor, sacúdense. Las gafas no tienen por qué caerse. Es como si ustedes se pusieran unos zapatos. Un zapato no tiene por qué volar cuando usted camine. Entonces, esas recomendaciones espero que les sean de utilidad. Es con todo el cariño. Y si necesitan cualquier otra aclaración, con todo el gusto, no duden en contactarme. Un abrazo, chao y les deseo muchas ventas.